Hace ya casi un año, Bitfenix lanzó al mercado la Bitfenix Prodigy M 2022, que es una nueva versión de la famosa Prodigy M, que salió hace ya casi 9 años. Sin duda alguna es una torre muy especial, que tiene un montón de cosas que me gustan mucho y unas cuantas que no tanto. También es una torre que al montarla he aprendido unas cuantas cosas que me encantaría compartir en este vídeo. Sin duda alguna creo que esta Prodigy M es una torre fantástica que tiene un montón de cosas positivas y que puede que le interese a muchas personas que están buscando montarse un sistema muy compacto. Y es que por muchas cosas que vamos a ver ahora, esta torre es única en el mercado. Pero antes de compartir mis experiencias con esta torre, vamos a pegar un repaso a las características que sin duda valen la pena repasar. En cuanto a los materiales de la torre, no tenemos absolutamente nada nuevo. Tenemos acero, plástico y cristal templado, pero en este sentido es una torre que se nota que los materiales son de calidad. Sin duda alguna no es como alguna otra torre que he tenido la mala suerte de comprar en el pasado, que tenía un metal muy fino que se doblaba a nada que apretabas cualquier tornillo. No, en este caso hablamos de un metal grueso y eso sobre todo se traduce en su peso. Estamos hablando de una torre que vacía pesa 6,5 kilos. Y es que el tamaño de esta torre es la característica más importante, y eso es lo que la diferencia de un montón de torres del mercado ahora mismo, porque estamos hablando de una torre pensada para placas micro ATX y que también es compatible obviamente con placas micro ITX. Pero para mí la gracia es tener un sistema tan compacto en el que quepa una placa micro ATX. Esta Bitfenix Prodigy M 2022 tiene unas medidas de 250 x 404 x 359 milímetros, que si las comparamos con las de mi torre habitual, que es la Enfortex Surtur, que son de 410 x 210 x 478, no parece que haya mucha diferencia en cuanto a las medidas, pero sí que la hay cuando vemos una torre al lado de la otra. De verdad, el tamaño de esta Bitfenix sencillamente me encanta. Y es que esta torre hizo que me preguntara ¿por qué no hay en el mercado más torres que sean compatibles con placas micro ATX que se beneficien del tamaño de una placa más pequeña, que son las micro ATX? Porque si lo piensas, realmente la mayoría de cajas que hay ahora mismo en el mercado, la mayoría de torres, son básicamente la misma torre pero un poquito más bajita, y eso realmente no tiene ningún impacto visual en el escritorio de nadie. Yo creo que lo interesante sería precisamente aprovechar que, al no ser una placa de tamaño completo, que no sea una placa ATX, aprovechar que es una placa más pequeña para intentar meterla en un sistema más compacto como es este. Y es por eso que esta torre me parece tan especial, porque es que sencillamente lleva bastante al límite lo que se puede aprovechar con una placa micro ATX. De verdad que sencillamente no paro de preguntarme por qué no hay más fabricantes que se beneficien de una placa más pequeña. O sea, si queremos un sistema compacto, te toca irte a por un sistema micro ITX, y todos sabemos los precios que tienen. Las placas son muchísimo más caras, solo tienes 2 slots para memoria RAM, las fuentes de alimentación también son más caras para los sistemas micro ITX, y en general todo es muchísimo más caro. Estaría bueno tener muchas más torres como esta en el mercado, pero la realidad es que no lo hay. Por eso esta torre es bastante singular en su especie. Pero lo cierto es que me di cuenta de que esto solo pasa en Occidente, porque si nos vamos al mercado chino, en AliExpress, vamos a encontrar un montonazo, pero cuando digo un montonazo son un montón, de torres que son muchísimo más compactas, incluso para sistemas ATX. Esto me llamó mucho la atención, pero sobre todo para sistemas micro ATX. Pero en el mercado occidental en el que vivimos, concretamente en Europa, que es donde vivo yo, tú te metes a Amazon y es rarísimo que encuentres una torre micro ATX que sea compacta entre comillas. Como digo, suelen ser exactamente iguales que las torres para placas ATX, solo que un poquito más bajitas, o sea, la altura es menor y ya está, eso es todo. No me parece que se esté aprovechando al máximo el tamaño realmente de la torre, y lo bueno sería tener muchas más como estas. Sé que estoy siendo un poco insistente en esto, pero es que de verdad, en el momento en el que me encontré esta torre, no paro de preguntarme ¿por qué no hay más marcas que hagan esto? Pero volviendo a esta torre de Bitfenix, lo cierto es que en esta cabe de todo. A pesar de su tamaño tan compacto, podemos meter, como ya he dicho, gráficas de prácticamente cualquier tamaño que haya ahora mismo en el mercado, y sobre todo me gusta el hecho de la capacidad que tiene para meter discos duros. Uno de los inconvenientes que yo tengo con las torres más pequeñas es el hecho de que no te suelen caber muchos discos duros, y como yo trabajo editando vídeos, sí que me importa el hecho de poder meter un par de discos duros de 3,5 que sean de mucha capacidad, y por lo general en muchos montajes micro ITX esto no cabe, no se concibe meter discos duros de 3,5, pero en esta podemos meter hasta 2 discos de 3,5 más 2 discos de 2,5, que me parece genial. Y no solo eso, sino que puedes también optar por meter 4 discos de 2,5. Y sin
duda esta es una característica que para mí la diferencia de otras muchas torres y que yo personalmente valoro muchísimo. Ahora me gustaría hablar de un punto importante de esta torre y es su estética. A mí en lo personal esto es lo que menos me gusta de la torre. Así como me encanta su tamaño, ese rollo retro que lleva con las asas de plástico no me gusta nada. Yo sé que intenta seguir la línea del modelo anterior, que esas asas estaban pensadas porque aquella torre era muy pequeña para tú poder llevártela a las LAN parties que se hacían en aquel entonces, pero hoy en día me parece que no tiene ningún sentido y lo que hace es añadir un volumen innecesario a la torre. No digo que no se comercialice con estas asas, sino que me gustaría que existiera una versión sin ellas, o sea, que mantuvieran el mismo chasis pero que no tuviera las asas. Es que es lo único que no me gusta, porque como digo, toda la torre es bastante pequeña, es bastante compacta, pero las asas le dan muchísimo volumen, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Además, mi problema también con estas asas es que no me parecen cómodas para mover la torre porque los bordes son muy afilados y la sensación que me da continuamente es que se van a romper. De hecho, cualquier movimiento que se haga de la torre o del escritorio, la torre parece una gelatina porque las asas se mueven un montón. Y ya me gustaría pasar a las conclusiones finales, los puntos positivos, negativos, las cosas que más me han gustado y las que menos me han gustado. Sin duda alguna, esta es una torre muy especial y para mí ese tamaño tan reducido y que a pesar de eso puedas meter muchísimas cosas es algo que me parece increíble. Me parece que la gente de Bitfenix ha hecho un trabajo de optimización de espacio muy bueno y sin duda es el punto fuerte de esta torre. Es lo que la hace única en el mercado. Por otro lado tenemos la calidad de materiales que, quitando esas asas de plástico que realmente no me gustan, el resto me parece que es de muchísima calidad y las sensaciones al montar un PC dentro de esta torre son muy buenas. Y el último punto positivo para mí sería la posibilidad de poder utilizar cualquier disipador por aire del mercado sin ningún problema. Porque a pesar de poder utilizar refrigeración líquida, esto la verdad es que trae algunos problemas de temperatura que vamos a ver ahora. En cuanto a los puntos negativos, como ya he dicho, las asas de plástico son el principal punto negativo desde mi punto de vista, porque lo cierto es que no me gustan nada. De verdad, creo que ya se ha notado, es lo que menos me gusta de toda esta torre. Y luego por otro lado tenemos el tema del montaje. Es cierto que cuando vamos a montar una torre como esta que no lleva una forma convencional, sabemos que el montaje tampoco va a ser algo convencional, pero lo cierto es que esta torre tiene un par de cositas que hacen que el montaje sea un poquito más difícil. Por un lado tenemos el lateral de metal, y es que aquí están los puertos USB y las conexiones jack y de micrófono. Que no lo he dicho antes, pero esta torre tiene dos USB 3.0 y además un USB tipo C. Lo malo que tienen es que los USBs van directamente atornillados al panel lateral y esto hace que cuando lo quitemos se nos quede un cable ahí colgando que hace que sea mucho más difícil. Y en caso de que quieras montar cómodamente el resto de componentes tienes que desatornillar esta parte y luego volver a atornillarla para volverla a poner. Nada, es una dificultad extra que tiene al montar este tipo de torres más pequeñas. Aún así el resto del montaje me ha parecido bastante sencillo, me ha parecido muy ingeniosa la manera que tienen de colocar los discos duros, un punto muy positivo en ese sentido, y también me gusta mucho cómo está colocada la fuente de alimentación. Y otro punto negativo es el tema de las temperaturas. Esta torre tiene un airflow muy raro y me gustaría hablar de eso en otro vídeo separado en el que hablaré del tema del voy a hablar del tema del airflow por separado, ¿vale? Para saber cuál es la mejor manera de colocar los ventiladores en tu torre, cuántos ventiladores necesitas, etcétera. Pero bueno, en este caso el airflow es raro y eso se nota mucho en las temperaturas del procesador. Al principio cuando monté esta torre lo monté con una líquida que cabía en la parte de arriba y lo cierto es que las temperaturas eran malísimas, porque claro, el radiador está muy cerca de la tarjeta gráfica y todo el calor que disipa la tarjeta gráfica se lo come el radiador del procesador. Obviamente no voy a montar el radiador de la refrigeración líquida en la parte de abajo, porque esto es malísimo, pero malísimo para las bombas de agua de las refrigeraciones líquidas. Esto ya lo demostró el equipo de Gamer Nexus, recomiendo muchísimo ver ese vídeo y sin duda alguna montar el radiador en la parte de abajo no es nada bueno, lo suyo es en la parte de arriba o en la parte frontal. En la parte frontal en esta torre no se puede, así que lo puse arriba, pero al estar tan cerca de la gráfica se come todo el calor de la gráfica y obviamente el procesador lo sufre muchísimo. Por ese motivo fue por lo que le volví a poner un disipador por aire y mejoraron un montón las temperaturas, pero aún así no siguen siendo del todo buenas. Y lo que dije antes del airflow raro también se debe a que como la tarjeta gráfica está orientada hacia abajo, el aire caliente normalmente va hacia arriba, entonces como que se crea una corriente de aire muy rara. La torre trae un ventilador muy pequeñito que ve en la parte frontal, que me parece completamente descartable, obviamente no lo voy a utilizar. Puse un ventilador de 120 normal y corriente para que meta la mayor cantidad de aire posible y bueno, algo ayuda.
ahí está. Y antes de que se me olvide, estamos ante la versión RGB. A mí me parece que es una torre que está muy bien en general, pero yo no compraría la versión RGB porque los ventiladores que trae no son PWM, por lo que no podemos controlar la velocidad a la que giran a través de porcentajes, sino que hay que hacerlo con voltajes, cosa que me parece muy incómoda, y pienso que por el precio deberían de ser PWM. Además de ser RGB, también traen otros detallitos como unas tiras LED y también trae un panel de cristal en la parte de arriba por si quieres montarlo de esa manera. Son todo temas estéticos, son extras que trae, pero a mí me parece que la diferencia de precio que hay respecto a la versión no RGB es conveniente comprar la versión no RGB. Para mí un punto negativo de esta torre es que me parece cara para lo que es, pero la versión no RGB, que está por debajo de 100 euros, sí que me parece que es una muy buena opción. De hecho, es muy probable que acabe comprando una para intentar hacerle un mod quitándole las asas. No sé si lo voy a hacer, la verdad, porque la torre me gusta mucho, pero las asas de verdad que me tiran muchísimo para atrás. Y con toda esta información espero que seas capaz de decidir si te vale la pena o no esta torre. A mí me parece, insisto, que es una torre buenísima, es muy especial, los materiales de construcción son muy buenos, el tamaño me parece genial, y si la estética no te tira para atrás, sin duda alguna es una opción que debes tener en cuenta. Y nada más, este vídeo puede que haya quedado un poquito más largo, aún así, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale un muy buen like, espero que ya te hayas suscrito, si no, todavía estás a tiempo, dale al botón de suscribirte, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.